Vamos a avanzar. Vamos a avanzar con esto que corresponde a la clase de ciencias sociales, tercero y cuarto. Muy bien. Bueno, ahora sí estamos con la historia de la República. Ya vimos anteriormente la fase de anarquía militar previa a la llamada Confederación Perú-Boliviana o Peruano-Boliviana, la Confederación Peruano-Boliviana, que fue un proyecto, como ustedes bien saben, de tratar de unir ambas repúblicas en una confederación, lo cual, según a decir de muchos historiadores, hubiese sido muy importante porque hubiese permitido, primero, que esta confederación hubiese mantenido mejor controlado el territorio, mejor administrado el territorio, y además hubiera prevenido, bueno, hubiera prevenido que Chile hubiese ganado la guerra, y hubiese también posibilitado que el Perú tampoco pierda territorio frente a Colombia y frente a otros países vecinos. O también hubiese sido la primera forma de descentralizar, ya que hubieran existido tres estados: el estado norperuano, el estado surperuano y el estado boliviano. Una república federativa hubiera sido muy interesante en estas tierras, una primera apuesta a la descentralización, en fin, ¿no? Eso es lo que se colige, ese es un supuesto muy serio que hacen los historiadores. Sin embargo, finalmente ambas repúblicas deciden, de alguna manera, vamos a decir así, ir por separado, Perú-Bolivia, con una gran desventaja porque, como sabemos, el Perú nunca tuvo una buena administración de su territorio, menos aún en el siglo XIX, y termina cediendo mucho espacio a los países vecinos. No solo eso, sino también la República Peruana se va a desarrollar sobre todo, desde la etapa de la reconstrucción nacional y la República aristocrática, con mucho centralismo, con un crecimiento, un desarrollo, llámese, un crecimiento en desproporción, muy desigual entre uno y otro lado del país, y desarticulado y desequilibrado. Bien, esto ha posibilitado que el Perú pierda conflictos en lo militar, y si no los ha perdido en lo militar, pues ha tenido muy malas gestiones políticas de los mismos. En fin, de eso vamos a hablar posteriormente. ¿Qué sucede después de la Confederación Peruano-Boliviana? El gran problema de la Confederación Peruano-Boliviana para los peruanos es que, y sobre todo me remito a los caudillos militares, a los altos mandos militares, era subordinarse ante un caudillo extranjero, porque el que lideraba esto era Santa Cruz. Bueno, digamos, en el Perú, más allá de contraponerse a Santa Cruz, más allá de contradecir a Santa Cruz, la verdad es que en el Perú no había un político de su valía en ese momento, no había un caudillo de su jerarquía en ese momento. Hay que recordar que Santa Cruz, y lo digo así, aún siendo mestizo, de origen andino, tenía una, vamos a decir así, una personalidad política muy acentuada, muy marcada, muy sólida. Fue un periodo de estabilidad para Bolivia.
de un gobernante de esas características no había en el Perú. No había un caudillo con esa fuerza, esa entereza, esa capacidad de decisión y gestión que tenía Santa Cruz. Y Santa Cruz no era cualquier cosa. Como ya les dije, aún siendo mestizo y de origen andino, Santa Cruz fue mariscal, participó de la guerra de la independencia con Bolívar y Antonio José de Sucre. Bien, pasado ese episodio, aún continuó la anarquía militar. El vencedor en el Perú del proyecto, perdón, voy a ser más claro. El vencedor, Profesor, disculpe, ¿está el que, compartiendo? aún no, Ah, ya. el vencedor de esta, bueno, el vencedor de este episodio en el Perú, o sea, el que evitó que se, eh, que, se, que triunfara la Confederación, que evitó que se terminara de implementar la Confederación, el que acabó con el suspiro en un tiempo, si hablamos de tiempo histórico, con el suspiro de la Confederación Peruano-Boliviana, del tiempo de la Confederación Peruano-Boliviana, fue Agustín Gamarra. Sabemos que Santa Cruz era aliado de Orbegoso y Gamarra se impone Orbegoso y con ayuda de los chilenos logra que Santa Cruz se retirase del Perú. Entonces, en ese sentido, acá en el Perú el triunfador será Agustín Gamarra. Pero Agustín Gamarra no se va a quedar contento. Lo que hace Gamarra es bastante, ¿cómo podemos decir? Bastante osado, ¿no? Bastante osado. Yo creo que también la soberbia le llevó a llegar a un extremo tal, a una osadía, más que un extremo, a una osadía tal, que se le ocurrió ir a Bolivia, tratar de anexar territorio boliviano y derrotar a Santa Cruz, a un hombre que estaba mucho mejor preparado para la batalla que Gamarra. Entonces, fue a enfrentar a Santa Cruz, dicho de paso, con poco apoyo boliviano, porque en el Perú a los altos mandos militares no les interesó para nada Bolivia, no estaban interesados en Bolivia, estaban más concentrados en tener cuotas de poder en el Perú, así es que Agustín Gamarra se aventura para ir a Bolivia, invade con un ejército eh, no tan poderoso, pero tenía contactos con enemigos de Santa Cruz, que al final no tenían tanto poder, y Agustín Gamarra enfrenta a Santa Cruz en la batalla de Ingavi, y en esa batalla de Ingavi Santa Cruz es asesinado. Bien, y hay un periodo de inestabilidad que aún continúa después de la Confederación Peruano-Boliviana hasta que llega un hombre llamado Ramón Castilla y llega un hecho, que es el auge del guano. ¿Y qué es el guano de la isla? El guano de la isla es un fertilizante. Entonces, en otras partes del mundo se descubre que este fertilizante, el guano de las islas, es muy eficaz y países como el Perú lo tenían en gran cantidad y el Perú comienza a exportar. Bien, entonces, a partir de ahí hay otra era, otra etapa en el Perú. Se le llama la era del guano. Por lo tanto, vamos a compartir una imagen. Bien, y ahí pueden ver qué es la era del guano, llamada también la República del Guano o República Guanera. Fue una época de la historia republicana del Perú entre la década de 1840 y 1870, durante la cual la exportación del guano de las islas de la costa transformaron la economía y la política nacional. Ustedes pueden ver, es un periodo muy próximo a la Confederación Peruano-Boliviana. Es decir, la Confederación Peruana-Boliviana va a suceder entre el 37, 38, 39. Bien, Agustín Gamarra ya estaba en el poder. Se le ocurrió esta idea bastante osada, llena de osadía,
de invadir Bolivia y al final los generales peruanos, muy poco interesados en su proyecto, no lo acompañan, enfrenta a Santa Cruz y Gamarra es asesinado en Ingavi. Eso pasó con Gamarra. Bueno, ¿quién surge después de Gamarra? También otro enemigo de la Confederación, pero un personaje, vamos a decir, distinto al resto de caudillos. Se trata de don Ramón Castillo. Se considera su inicio en 1845 con el primer gobierno de Ramón Castillo. Entonces, entre este periodo de 1840 a 1845, en 1839 termina la Confederación, ahí nomás, al poco tiempo, Gamarra es Agustín Gamarra es asesinado en Ingavi. Así que, ¿qué va a suceder? Con el tiempo, ante la permanencia de esta llamada anarquía militar, surge el gobierno de don Ramón Castillo. Entonces, ahí tenemos, bien, los diferentes gobiernos que se van a dar posteriormente a Santa Cruz. Bueno, se queda en el poder Gamarra, ¿ya? Y así por el estilo, hasta que en 1845 toma el poder Ramón Castillo. Toma el poder Ramón Castillo. ¿Ve? Entonces vamos dejando de compartir esta imagen. Esto es la era del Huano. Muy bien. Entonces, vamos dejando de compartir y estamos viendo otro aspecto más. La era del Huano es un periodo de prosperidad, de cambio. Un estado frágil, frágil institucionalmente y con una economía un tanto precaria, va a pasar a ser un estado más sólido y con una enorme billetera. Vamos a ver eso. Entonces, no obstante, vamos a señalar algunos aspectos finales de esta anarquía militar en el Perú. Bien, como dije anteriormente, la anarquía militar es un periodo de la historia republicana durante la restauración peruana posterior a la muerte del presidente Agustín Gamarra Messía. Agustín Gamarra Messía en la batalla de Ingavi a finales de 1841. Una etapa de caos y convulsión política. Bien. Entonces, a ver. Bien, comúnmente se le conoce a la etapa de la anarquía militar. A ver, hay un periodo de la consolidación de la nacionalidad, es el primer periodo. Una sucesión de gobiernos poco estables, por cierto, y luego viene una fase de anarquía militar, aunque algunos refieren un periodo mayor. Bien, a la muerte de en 1841 de Agustín Gamarra, en 4 años hay 4 presidentes: Manuel Menéndez, Crisóstomo Torrico, Francisco Vidal, Pérez Figueroa, Figuerola, y al final viene Ignacio Vivanco. ¿Verdad? Ignacio Vivanco.
Bien, entonces aquí tenemos de 1838, 29, segundo gobierno de Agustín Gamarra, ¿sí? Y en 1844 Castilla vence a Vivanco. Este periodo de 5 presidentes en 4 años se le conoce como la anarquía militar, de 1840 al 45. Castilla vence a Vivanco en la batalla el Carmen Alto, y así es que Castilla llega al poder y es electo presidente. Es electo presidente. Bien, entonces hay una primera fase de la anarquía militar que dura de 1827, con la salida de Bolívar, hasta 1837, que se produce el tema de la Confederación Boliviana, y hay una segunda etapa que es de 1841 a 1845, ¿ya? Donde se produce justamente el golpe de Estado de Castilla. Bien, entonces vamos a compartir imagen y ahí tenemos el periodo de la anarquía militar. Victoria de Gamarra sobre Orbegoso, 1838. Ya les dije, ¿no? Santa Cruz tiene que irse a Bolivia ante la victoria de los enemigos de la Confederación. Agustín Gamarra encuentra el apoyo de los chilenos, vencen a Santa Cruz se retira y por ende esto provoca que Agustín Gamarra se termine imponiendo. Aunque en realidad Agustín Gamarra había empezado su gobierno poco antes, le había dado golpe a Orbegoso y ahora termina su gobierno a Agustín Gamarra. Para 1839 empieza el segundo gobierno de Agustín Gamarra. La aventura colosal y finalmente descabellada de Agustín Gamarra de enfrentar a Santa Cruz. Santa Cruz le gana, se impone en la batalla de Ingavi, batalla de Ingavi, y él es reemplazado en el Perú, en la presidencia del Perú, por Manuel Menéndez, que es reconocido como presidente del Perú. Bien. Pero ahí nomás al año, como a los pocos meses, en 1842, Juan Crisóstomo da un golpe de Estado a Manuel Menéndez. Luego viene el gobierno provisional de Justo Figueroa. Porque deponen a Crisóstomo. Bien, y a Crisóstomo lo termina reemplazando Vivanco. Y Vivanco, acá está, en 1842, es vencido por Castilla en la batalla de el Carmen Alto. Se convocará elecciones, las convocará Castilla y él se quedará con el poder. ¿Ya? Muy bien. Esto pasa antes de la llamada era de Luan. Vayan viendo esto para dejar de compartir. Por si acaso, esto nada más es una referencia, ¿eh? Pero también le pueden dar un flash, ¿no? Para tomarle como una fotografía. Bien, eso nada más es como un tema referencial. Vamos ahora ya al tema, ¿ya? Esa fue la introducción, a manera introductoria al tema central, que es la era del guano.
y ya lo voy anunciando. Así es que ustedes van a ver en pantalla a continuación aspectos de la guerra, perdón, de la era del guano. Entonces vamos a compartir algo pequeño, pero vamos a irlo agrandando. Si hablamos de la era del guano, tenemos que hablar de la explotación del guano, el guano de la isla, que era un fertilizante. ¿Ya? Bien, explotación del guano. Periodo de explotación. Perú. ¿Ya? La explotación del guano es, el periodo de explotación, tuvo como sistema de explotación, ya sabemos que es un fertilizante. ¿Ya? Bien. A ver, ¿cómo aparece el guano de la isla? Bueno, el guano de la isla es un fertilizante obtenido del excremento. El guano es igual a excremento. ¿Ya? Le llamamos caca, excremento, heces, también le llamamos guano. Bien. Lo que pasa es que el guano de la isla es el excremento aviar, el excremento de aves marinas, como el guanay, el pelícano, el piquero, ¿no? Las gaviotas, ustedes ven las aves marinas, ¿no? Las aves que están en el litoral, en el mar. Bien, estas aves tienen sus depósitos en la... bueno, habían grandes depósitos de este guano en la isla de Chincha, donde se acopiaban estas aves guaneras, principalmente guanayes, pelícanos, piqueros, etc. Y ellos defecan en esa superficie. Gran cantidad de aves defecan en esa superficie. Y con el pasar de los años, e incluso los siglos, ese excremento forma un limo, ¿ya? Sólido, compacto, pétreo, o sea, se petrifica. ¿Y qué hacen? Lo van extrayendo. Detectan dónde hay este guano petrificado y lo van extrayendo. Lo van extrayendo para exportarlo. ¿Y qué hacen con ese guano? Pues lo mezclan con la tierra que van a cultivar. Lo hacen, claro, en tierras fértiles, porque donde se encuentra el guano no son tierras fértiles. Bien, explotación del guano. Periodo de explotación. Tuvo un... Bueno, el sistema de explotación se dio por etapas. Entonces, ¿cuáles son estas etapas? Bien. Bien, explotación del guano en el Perú se va a dar durante 1840 a 1870. Es decir, es anterior al gobierno de Castilla. Solo que el gobierno de Castilla implica el primer momento de estabilidad que vive la República Peruana. Así como Bolivia, con Santa Cruz, vivió un periodo de estabilidad con Santa Cruz, con un caudillo como Santa Cruz, el Perú va a tener un caudillo como Castilla y va a vivir un periodo de estabilidad con Castilla, el primer periodo de estabilidad. Bien. La explotación se da por grupos de poder. Grupos de poder. A ver, el periodo de explotación por grupos de poder, y el Perú establece acuerdos con estos grupos de poder. Esto empieza con el general Ramón Castilla, que va a ser gobernante, y Francisco Quirós fue comerciante y el primero en asociarse con el Estado para la explotación del guano. A ver, entonces, explotación del guano es un periodo de explotación, periodo del guano, conocido como, también conocido como prosperidad falaz. Bien. Va a ser aprovechado por grupos de poder en el Perú. Estos grupos de poder van a tratar con el Estado peruano para explotar el guano entre 1840 a 1870. Bien, Castilla, Ramón Castilla,
quien gobierna desde 1845, va a ser el gobernante y va a establecer un primer acuerdo con Francisco Quirós, el primer comerciante en asociarse con el Estado. Bien, así empieza, pero este periodo de explotación del guano o de prosperidad falaz va a tener sus etapas. La primera etapa de arrendamiento durante 1840-1841 con Agustín Gamarra mediante el arrendamiento de yacimientos de guano. Bien, por 6 años en las islas de Chincha lo va a hacer Francisco Quirós con un pago de 10.000 libras en ese entonces. 10.000 libras. Acá está el símbolo de dólares, pero en realidad son libras, por el pago de 10.000 libras esterlinas, que era realmente una ganga para el señor Francisco Quirós. Bien. Entonces, vamos acá a la segunda etapa. Venta directa durante 1842 a 1847, mediante un nuevo arreglo con la casa Quirós Alier, donde el Estado vende el producto, ya, sobre una comisión y sobre participación de utilidades. Entonces, con la participación de utilidades, el Perú, el Estado peruano, recibe un porcentaje. Es decir, mientras estuvo Agustín Gamarra y los demás, como Menéndez, como Vivanco, como Crisóstomo, era un periodo de anarquía y el señor Francisco Quirós estaba a sus anchas. Viene Castilla y dice, no, hay que poner la casa en orden. Ya puse la casa en orden. Vivanco y los demás no van a meterse. Aquí me quedo yo y por lo tanto vamos a poner orden. Bien, él pone orden y hace un nuevo arreglo con la casa Quirós Alier. Y el Estado vende el producto. Lo que hay en esas islas es tuyo y me das una utilidad. Es decir, te vendo determinada cantidad, vas a explotar determinada cantidad y yo recibo una determinada comisión. Bien, entonces, esto no va a quedar ahí. Va a haber otra etapa. Una tercera etapa. Bueno, en realidad 2 etapas más, pero vamos con la tercera etapa. Viene la etapa de la consignación, que dura de 1847 a 1869, como pueden ver acá, donde el Estado peruano, conserva la propiedad del guano y arregla con la casa Gibbs. Esto va a provocar el enojo de la oligarquía peruana. Es decir, los otrora consignatarios del guano, no solo es Quirós Alier, sino que Quirós Alier se va asociando con, esta casa se está asociando con familias poderosas económicamente de ese tiempo, como los Osma, como los Canevaro, como los Gamio, entre otros. Los Osma, los Gamio, los Canevaro. Entonces, el enojo de la oligarquía peruana, porque por la casa Gibbs propone lo siguiente. A ver, dame una consignación. Es decir, la cantidad que te venda, por la cantidad que te venda, tú ya no recibes una comisión, sino un porcentaje, porque es tuyo. ¿Ya? Yo lo coloco en el mercado internacional, acordamos vender una determinada cantidad y según el precio internacional, yo te doy un porcentaje, o yo soy el que percibe el porcentaje, dice la casa Gibbs. ¿Qué pasa? La casa Gibbs es de Inglaterra, ¿y qué dicen los ingleses? Bueno, el señor Quirós vende a un precio exorbitante el guano, es decir, vende el guano, paga poco y recibe una ganancia exorbitante, pero produce poco y queremos más. Voy a convencer a los peruanos que pueden, al Estado peruano, que puede ganar más porque yo tengo más mercado, mando a mis exploradores y me pueden decir cuánto hay y si hay muchísimo, entonces le propongo al Estado peruano
que yo les doy a precio internacional por la cantidad o las toneladas que venda de guano, y según eso, las utilidades van para el Perú. Y va a recibir el Perú más, y yo, como puedo vender más, voy a ganar mucho. Voy a ganar más que los oligarcas peruanos, de hecho, porque yo tengo más mercado, porque puedo ubicarlo, puedo dar precio internacional, y el Estado peruano ganar más. Solamente habría que ver en realidad quiénes pesan más, o los consignatarios del guano o los militares. Entonces Castilla, como era un caudillo y tenía todo el poder y toda la voluntad popular a su favor, dice, hombre, conmigo es suficiente. Habla conmigo y yo me encargo de eso. Y así fue. Entonces, el Perú mantenía la propiedad del guano. Este señor lo vendía el producto a una cantidad importante porque él lo pone en el mercado internacional a precio internacional y el Estado se ve beneficiado. En comparación al señor Quirós, a la Casa Quirós, el mercado internacional, pero el consignatario percibe comisión sobre producto bruto de la venta. Es decir, gano tanto, yo soy el que percibe el porcentaje, no tú, pero en función de la venta total. Pero estos señores no van a vender poco, ni se van a contentar con poco, en efecto. Van a vender el guano, pero le van a dejar más plata al Perú de lo que percibía antes. Y ese es el arreglo que hace Castilla. Muy bien. Entonces, como pueden ver acá, hay una cuarta etapa. Muy bien. Hay una cuarta etapa. Vamos a ver de qué trata. Bien. Ahí vamos a seguir la cuarta etapa. Un poquito más. En la cuarta etapa, disculpen, se produce un proceso de monopolio. Solo una empresa, y solo una empresa, porque en tiempo de Castilla, en la tercera etapa, se menciona la Gibbs, pero también está la casa Montagnant, que es francesa. Entonces, no solo Gibbs, sino también se llegó a hacer contratos con Montagnant, que es una casa francesa. El mismo estilo de Gibbs. Los franceses ponían el guano a precio internacional, lo vendían al mercado internacional y adquirían un porcentaje y el monto de las ganancias era para el Perú. Ellos percibían un porcentaje, ¿ya? Aunque oficialmente quedaba para el Perú, pero en realidad el porcentaje de ganancias que llevaban era importante, muy importante. Pero era el Perú el que se quedaba con el grueso de la ganancia, es decir, con la ganancia neta. El porcentaje, el superávit, era para los empresarios extranjeros. Bien. Cuarta etapa de monopolio durante las dos décadas, de 1870 a 1890, a través del contrato Dreyfus. Eso es firmado en tiempos no de Castilla, sino de otro gobernante, bueno, vencido ya esto con la Casa Gibbs, y ante los problemas que presentaba el Perú en ese momento, el presidente José Balta es el que suscribe el contrato Dreyfus. ¿Para qué? Vamos a ver. Se lo da todo a Dreyfus. Todo a Dreyfus. Bien. ¿Y qué era Dreyfus? A ver, vamos a ver acá. Dice, vamos a ver en la etapa acá y después vemos esto a nivel macro. Dice Dreyfus
Finalidad, disminuir la deuda externa. Bien. Dreyfus era una casa judío-francesa. ¿Ya? Este contrato se hace, ¿por qué? Porque el Perú se había excedido en ver préstamos. Préstamo aquí, préstamo allá, como tenía el guano, para hacer obras y obras públicas y pagar burocracia y sostener este Estado, bueno, se había sobregirado. Entonces, necesitaba pagar la deuda externa. Además, ¿por qué? Porque hay un episodio importante antes de 1870, que es la guerra con España, porque España anhelaba tener las Islas Guaneras para sí. Ya no le interesaba el Perú, en realidad. Muchos dicen, ¿no? Que la guerra con España, tomamos como referencia al combate 2 de mayo y a José Gálvez, se produjo porque España quería reconquistar el Perú. No es así. ¿Ya? O sea, en realidad el motivo de esta guerra era porque España no es que quería reconquistar al Perú, sino que quería quedarse con la primera renta que tenía el Perú, luego el guano. Esta guerra tuvo un costo y además de otros episodios como el despilfarro del archicorrupto presidente Rufino Echenique a mediados del siglo XIX, entonces el Perú se había sobregirado y era necesario saldar la deuda externa. Y este contrato, como dicen, es la voz para hacer eso. Bien, y ahí tenemos, ¿no? Entonces, monopolio durante 1870 con el contrato Dreyfus. Bien, vamos a retomar esto de la prosperidad falaz. Y hay dos periodos, ¿no? El de los consignatarios, establecida por el Estado durante 1840 1866, fue la modalidad para vender el guano, los consignatarios. Consistió en entregar guano a extranjeros y nacionales para comerciar en el exterior, beneficia a la sociedad consignataria del guano, se establece una burguesía capitalista nacional con una economía semifeudal. O sea, el Perú no es que evolucione mucho, porque no se industrializa, pero ya hay una presencia del capitalismo a través de una actividad extractiva, netamente extractiva. Y el periodo con Dreyfus, ¿ya? Ahí está. Con el contrato Dreyfus durante 1866, así se inicia ese año, fue comercialización guanera establecida por José Balta. En el año 1866 se produce, bueno, inicia el gobierno de Balta y él anuncia cambios que recién en 1870 se van a ir plasmando. El Estado, acuerda entregar todo lo que se encuentre de guano a la casa judío-francesa de ellos. ¿Ya? Entonces, con esto, ¿qué va a hacer Balta? Hay que recordar la política ferrocarrilera de Balta. Balta va a implementar una serie de obras a construir una red de ferrocarriles que une el Perú. El ferrocarril a la Sierra Central, el ferrocarril de Lima a unas ciudades sureñas, el unir a Salaberry con Trujillo, a los pueblos del norte, principalmente agroexportadores, con los puertos, con el Océano Pacífico, en fin. Pero vamos a marcar unas obras más importantes. De Trujillo a Salaberry, si mal no recuerdo, trenes en el sur, pero principalmente el tren de la Sierra Central, para exportar minerales desde La Oroya, Huancayo, La Oroya, los yacimientos mineros del centro, para que lleguen a Lima, ¿ya? Para que lleguen a Lima. También desde Huancavelica. En fin, departamentos con mucha producción minera, ¿no?
se extraía el mineral, se transportaba en trenes y también se transportaba pasajeros hacia Lima. Bien, continuamos. Esa es la política ferrocarrilera. Ya hablaremos con más detalle en su momento, ¿no? En el sur también se construyó ferrocarriles y Lima fue conectada con otras partes del Perú, sobre todo la Sierra Central a través de un ferrocarril. Bien, además se pudo plasmar otras obras y disminuir la deuda externa, manejar el tema de la deuda externa para que el Perú pueda seguir obteniendo créditos. Bien. Entonces, esta etapa de los consignatarios, ahí ya la hemos visto, entrega de bonos extranjeros para comerciar en el exterior, beneficia a la sociedad consignataria del guano, ya hablamos de esto, y esta se va a establecer por el Estado. Bien, acá ya tenemos una idea de lo que fue la era del guano. Bien. Y finalmente vamos a ver un último esquemita. Y vamos a compartir imagen. Muy bien, y ahí tenemos. Vamos a compartir imagen. Para andarlo un poquito más, ¿sí? Y tenemos primer gobierno de Ramón Castilla. Gobierno de Ramón Castilla, el primero. ¿Qué cosas van a suceder acá? En la educación dio el primer reglamento de institución para ampliar los servicios educativos. Las escuelas primarias quedaban a cargo de las municipalidades y en las capitales de los departamentos se establecen escuelas de artes y oficios. Las de artes y oficios es como los colegios técnicos, para darles una idea, o los institutos tecnológicos en la época, como los institutos tecnológicos o los CEOs en esa época, ¿no? Centros de instrucción para el trabajo, escuelas de artes y oficios, técnicas y para el trabajo. Mientras que la educación primaria es obligatoria y queda a cargo de las municipalidades. Bien. En el primer gobierno de Castilla se inicia la llamada era del guano, con mayor énfasis. La exportación de este fertilizante fue uno de los principales factores que permitieron al Perú la estabilidad política. Como había economía, bien. Ni modo. También es más fácil trabajar el tema de la estabilidad. Entonces, no solo podía mantenerse con relativa tranquilidad en el poder, sino también iniciar una política de ordenamiento nacional, obras y ordenamiento nacional. Se crearon fábricas de esterina, bujías, ácido sulfúrico, cristales y papel. Se introdujo el primer telar mecánico, el mismo que comenzó con la fabricación en serie de los primeros hilos y tejidos de algodón. A partir de 1847, en el Perú se fabricaban hilos y telas, principalmente para abastecer el mercado de la capital y de la costa. Se estableció el sufragio universal para mestizos e indígenas analfabetos, pero mayores de edad o casados y residentes en pueblos donde no hubiera escuelas de primeras letras. Es decir, en las escuelas, donde no habían escuelas de primeras letras, donde había población analfabeta, pero esa gente, de todas maneras, necesitaba también ser incluida por el Estado, sobre todo para estos procesos electorales, más que nada. Entonces se dijo, bueno, se establece el sufragio universal para mestizos e indígenas analfabetos mayores de edad, a ser mayores de 25 o 30 años, o que estén casados,
y residentes de pueblos donde no hubiera escuela. Se quedaron analfabetos, bueno, de todas maneras van a votar, pero solo en los pueblos donde no hay escuela ni acceso a ser un alfabeto. Procuró introducir la modernidad sobre la base del progreso y se identificó con la construcción de ferrocarriles. El primero de Sudamérica, el que va de Lima a Callao, es un trayecto corto, pero fue el primer país en tener un ferrocarril gracias al dinero que entró del yuan. Va a tener un segundo gobierno de 1855 a 1862. Cabe señalar que en el año 1854 le dio golpe de Estado a Rufino Echenique, uno de los gobiernos más corruptos de la historia del Perú. La Iglesia Católica fue objeto de múltiples ataques, tanto a través de la reducción de rentas, como por los intentos de laicización de la educación y prohibición del ingreso de los jesuitas y las propuestas de libertad de culto. Entonces, ¿qué pasa? Castilla quiere gobernar un Estado moderno. Entonces, él le da menos dinero a la iglesia y va creando escuelas fiscales y las escuelas de artes y oficios. Entonces, le da menos participación en la educación a la iglesia y también le restringe esa renta que él utilizaba para las obras. Y eso le produjo un conflicto. Y los jesuitas que iban a regresar no regresaron en este tiempo. Aunque los jesuitas eran progresistas, cabe decir, si hablamos de la Iglesia Católica. Consideró indispensable la inmigración europea para el desarrollo, pero no desdeñó a otras migraciones. Empezó a implementar la inmigración asiática. Esta causó mucha polémica. Sucede que en el tiempo de Castilla, en su segundo gobierno, llega la migración china, los culíes chinos. Hay un problema político en China y muchos condenados a destierro o incluso con la posibilidad de ser ejecutados o desaparecidos. Entonces, el emperador a un determinado sector de la población china le dice, no los voy a aniquilar, pero pueden irse de acá. Entonces, el Estado peruano les establece ofertas de trabajo que finalmente no cumplen. Bueno, no el Estado peruano, bueno, el Estado peruano la fomenta, pero son vamos a decir, terratenientes peruanos fundamentalmente, quienes se ven interesados en esto y terminan haciendo ofrecimientos que no van a cumplir. Y por lo tanto los chinos llegan a trabajar en el Perú en condición de semi-esclavitud o servidumbre, ¿no? Dicen servidumbre, pero todo hace presagiar que se trata de semi-esclavitud, porque no eran comprados ni vendidos, pero las formas de trabajo eran de una explotación terrible. Castilla abolió la esclavitud en 1854, me refiero a la esclavitud de los negros. Los chinos no trabajaban como esclavos, pero trabajaban como peones en condición de servidumbre. Algunos llaman esclavitud, porque no era una esclavitud plena, no para nada. Bien, los negros, termina la esclavitud de los negros. Los negros son liberados en 1854, con un alto costo, porque hicieron su negociado los políticos y los empresarios y terratenientes de la época que vendieron al negro, prácticamente al Estado, se lo vendieron. El Estado los compró los negros que quedaban, no eran muchos tampoco, pero las cantidades fueron infladas, se pagó mucho dinero por estos esclavos y así se les liberó. No como en Estados Unidos, ¿no? Que se dijo a rajatabla, hubo una guerra y dijeron, no, señores del sur, ustedes desde ahora en adelante no tienen esclavos, punto, no pago nada. No, en el Perú fue negociado. Bien, abolió también el tributo indígena. Abolió el tributo indígena, pero cuando los indígenas ya no era necesaria la tributación de indígenas. ¿Por qué? Porque ya habían ingresos, como por ejemplo
los ingresos por el guano y el salitre. Hubo un resurgimiento de la agricultura en la costa en función del azúcar y el algodón, la introducción de mano de obra y de cierto crecimiento de capitales, pero básicamente con miras a la exportación. La idea era traer chinos a las islas guaneras, pero finalmente eso, bueno, se trató sobre todo de traer chinos para trabajar en la caña de azúcar. La caña de azúcar es un cultivo asiático. Los chinos conocían de esto, así que, ni modo, ¿no? El arroz, la caña, el algodón. Durante el gobierno, segundo gobierno de Ramón Castilla, la distribución de agua potable, el suministro, pero el suministro directo a las casas no fue general y debió recurrirse a lugares públicos para su adquisición. Empezaron las primeras instalaciones de agua potable y se empezó a instalar servicios de agua potable para la población. Segundo gobierno de Castilla. En materia de defensa nacional, Castilla compró armamento moderno como rifles Minié y los Colt, que son ingleses. Asimismo, compró fusiles de aguja de una rapidez de 8 tiros por minuto para la infantería. Modernizó con armamento al ejército peruano. Y también hubo adquisición de algunos barcos. Por estos años aparecen las noticias de la existencia del establecimiento de la fotografía en 1860. Había unos 10 que destacan el señor Piz y el señor Garrot. Son los primeros estudios de fotografía que van a existir en el Perú. Como vemos, es una etapa de modernización del Estado y de modernización de las fuerzas productivas en el Perú. En el primer gobierno de Castilla y en el segundo gobierno de Castilla. En el gobierno provisorio, en 1854, dice, se abolió la esclavitud, pero ojo, también se abolió el tributo indígena. Dos situaciones terribles, bueno, no como en la colonia, pero aún vivían en esa situación negros por el lado de esclavitud y tener que pagar el odioso impuesto por ser indígena, que era indigno, ¿no? Dicho de paso. Se abole en el gobierno provisorio de Castilla, que está incluido como el segundo gobierno. Bien, entonces, de mi parte, queda decirles eso es todo. Nos vemos la próxima semana. Profesor, nos envía Gracias. enviar clase. Gracias, profesor. Gracias, chicos. Cuarto grado. Muy bien.